Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer contar con su presencia en la tarde de hoy. Tenemos un webinar muy interesante, muy emocionante, denominado Cómo estructurar su Family Office. Nos acompaña Germán Aldana, que es una persona que tiene muchos años de experiencia gestionando oficinas de familia y además tiene pues muchos años de experiencia también en el sector financiero, sector de fondos de pensiones. Entonces, pues es una persona que conoce muy bien este tema y que nos va a llevar, digamos, a lo largo, en una presentación a lo largo de, del mismo para que podamos, digamos, entender todo lo que implica administrar y gestionar una oficina de familia. Entonces, Germán, pues muchas gracias por la asistencia tuya aquí. Tenemos una hora, debemos ser muy puntuales porque Germán debe salir para el aeropuerto. Entonces, en esta hora, pues vamos a hacer un recorrido pues por este tema y en caso de que queden preguntas o temas pendientes, pues con mucho gusto los podremos resolver por escrito o en otra sesión pues que se haga en un futuro. Bueno, algunos, digamos, anuncios administrativos. Este webinar está siendo grabado. La permanencia de ustedes en el webinar, pues lo tomamos como una aceptación de que este webinar se pueda grabar y las memorias van a ser enviadas a los correos electrónicos a través de los cuales hicieron la inscripción. Entonces, sin más preámbulos, le damos pues la palabra a Germán Aldana para que inicie su presentación. Muchas gracias, Germán. Adelante. Vale, muchas gracias, buenas tardes a todos. Como lo dijo Juan Esteban, mi nombre es Germán Aldana. Yo llevo más de 23 años trabajando en el sector financiero, especialmente en las divisiones de fondos de inversión, wealth management, gestión patrimonial en Colombia, Estados Unidos, Irlanda y Suiza. Actualmente pues resido en Colombia, soy miembro fundador de un multifamily office aquí en Colombia y otro multifamily office en Panamá. En Panamá trabajamos con Nexo. Nexo es un multifamily office que se dedica a atender a las familias, no solamente colombianos, sino latinoamericanos, en la estructuración y gestión de sus portafolios y gestión patrimonial. em, que puedan requerir o que se puedan ir presentando en distintas etapas de los ciclos de vida de cada una de las familias. Eh, Esta presentación está siendo, la hago, digamos así, con algunos puntos que yo considero que son muy relevantes o son bien importantes en el momento en que ustedes o están viendo, o están trabajando, o están pensando estructurar un embedded family office, un multifamily office, un single family office. Son temas que pues considero que son, pueden ser relevantes y que les pueden ayudar bastante. Por otro lado, vamos a pasar, digámoslo así, vamos a pasar con las distintas estructuras y vamos a ver qué se necesita, qué es lo que realmente debería tener un multifamily office, cuál debería ser una estructura interna de un family office. Y con base en eso, pues surgirán, me imagino que algunas preguntas, si desafortunadamente por el tiempo no las alcanzo a contestar, pues las pueden remitir o por el chat o por correo electrónico y yo me aseguraré que esta semana pues tengan respuesta a estas. Perdón, sin más preámbulo, entonces, ¿qué es un family office y por qué realmente todo el mundo está o todo el mundo está empezando a hablar de family office aquí en Colombia? Realmente esto empieza hace muchos siglos atrás, cuando las familias y sobre todo algunos reyes se dieron cuenta que era mejor tener personas dedicadas a que les administraran y gestionaran su riqueza mientras ellos se dedicaban a otro tipo de cosas. Y eso pues ha sido legado de muchas familias, por ejemplo, los Rockefeller, los Vanderbilt, yéndonos más atrás, otro tipo de familias europeas que han tenido, digámoslo así, en esa su visión de estructurar eh, su patrimonio y que eso quede realmente en generaciones futuras.
Un family office es una entidad privada que gestiona inversiones y el patrimonio en nombre de una familia o distintas familias en caso de un multifamily office. Y ofrece o debería tener incorporados temas muy importantes como temas financieros, inversiones, temas legales y temas patrimoniales. Aquí hay dos puntos que son importantes dentro de la estructura de un family office, es mirar y entender, y eso lo vamos a ver más adelante, mirar y entender cuáles son los objetivos, visión que tienen como familia o visión que tienen para las distintas generaciones en determinados puntos. Si quieres, pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de un family office? Estos son entre otros, porque hay muchos, pero yo diría que son los más relevantes. El objetivo de un family office es, primero que todo, la privacidad y confidencialidad. Muchas de las familias, pues obviamente les interesa tener su patrimonio cubierto, asegurado, resguardado y por eso emplean, digámoslo así, distintas estructuras que le permita, digámoslo así, tener esa confidencialidad. Dos, un tema de gestión de riesgos es entender muy bien cómo todas las operaciones van alineadas o todas las inversiones o decisiones que tomen la familia van alineadas a un tema de mitigación de riesgos y cómo estas hacia futuro en temas de inversiones se van alineando con las estructuras de gobierno y la gestión patrimonial de cada una de las familias. La otra parte que es relevante es que se centraliza la operatividad. Aquí ocurren varias cosas y es que, y como lo van a ver ahorita en un momento, cuando he conocido muchas familias o muchos negocios familiares en los cuales la persona que hace las inversiones o que controla las mismas inversiones es el mismo contador de la compañía. Y realmente eso sigue siendo o es un craso error porque es una persona que está dedicada solamente a la contabilidad, pero no entiende temas contables o temas, perdón, temas de inversiones o de seguimiento que se tienen que hacer sobre esas inversiones. Por eso es importante centralizar la operatividad eh, en una estructura muy liviana, pero que le permite, dependiendo del patrimonio y la cantidad de inversiones y, y la cantidad, digámoslo así, de operaciones que tengan que llevar a cabo, pues irlo creciendo. Lo otro que es interesante en la estructuración de un family office es la alineación de intereses. Aquí viene una parte fundamental y crucial porque es que muchas de las familias, si uno pregunta en un rubro, por ejemplo, a tres hermanos, que si los ahorros, los 60, 70, 30, 40 millones de dólares que tienen ahorrados e invertidos afuera, ¿son ahorros o son inversión? Y las respuestas son distintas. Entonces, aquí tiene que haber una alineación de intereses porque con base en eso se van a alinear los activos en los cuales debería invertir la familia o ahorrar la familia. ¿Y qué expectativas debería tener estos tipos de inversiones o ahorros en cada uno de las decisiones familiares? Hay que hacer una distinción, que era lo que les comentaba del tema del contador, una distinción entre lo que es una empresa familiar y una empresa operativa. O sea, la empresa familiar debe guardar y resguardar y su misión y su visión deben estar alineados con los intereses de la familia y la empresa operativa que puede dedicarse a otras cosas. Tiene su misión y su visión distinta a lo que puede ser el alineamiento de la familia. Y finalmente todo esto debería conllevar a una potencialidad de mejores rendimientos y mejor gestión del núcleo familiar. Siguiente. Hay tres tipos de family office que pues hay mucha literatura alrededor de esto, hay muchos libros, etcétera, etcétera, pero el embedded family office es un family office que está incorporado dentro de la misma familia, pero a través de su mismo negocio patrimonial. Es decir, por hacerlo práctico, no tienen un need distinto, sino tienen el mismo need, digámoslo así, sino que adentro se conlleva y se estructura o se contratan otras personas para que pueda hacer la gestión integrada con el negocio familiar. El Single Family Office es una estructura independiente que sirve solamente a una familia. O sea, ahí no se involucran otro tipo de familias, sino sirve a un mismo, digamos así, a un mismo, a un par de apellidos igualitos que van creciendo en el futuro. Y el Multifamily Office es una entidad que ofrece los servicios de Single Family Office o de Family Office a distintas familias. ¿Eso qué permite? Pues
compartir recursos y economías de escala, tener más experiencia, de pronto tener profesionales mucho más calificados y compartir, digámoslo así, muchas opciones o ideas de inversión que se pueden ir presentando en el futuro. Siguiente. ¿Qué se necesita para estructurar un family office y qué servicios debería prestar la estructuración o con qué visión uno debería tenerlo claro para estructurar un family office? Estos son algunos de los servicios que son, digamos así, los más importantes y relevantes, que es la administración de inversiones. En esta administración de inversiones no es solamente el seleccionar los activos que cumplan con los requerimientos de la familia, sino hacer el correcto seguimiento de ese tipo de inversiones. Me explico. Si yo tengo un fondo, si en la definición que tengo dentro de mi asset allocation o mi asignación estratégica de activos, yo tengo y decido invertir en un fondo de capital privado, un fondo de real estate en Estados Unidos, yo tengo que, dentro del abanico de posibilidades que pueden existir en este momento de fondos o activos de real estate, yo quiero seleccionar a los mejores o bien sea por tipo de activo o también por tipo de managers que tengan estos fondos. Pero al mismo tiempo, yo tengo que hacerle ese seguimiento, ya bien sea trimestral o semestral, ese tipo de inversiones para determinar cómo van esas mismas inversiones. Entonces tengo que hacer las preguntas adecuadas, dependiendo del tipo de activo. Si es un tema de renta comercial, pues cuánto es el porcentaje de ocupación del centro comercial o los locales comerciales que tenemos, cómo es el tema de impuestos, cómo cuál es la tasa de ocupación o desocupación de estos centros comerciales, una serie de cosas que se van viendo, digamos así, por tipo de activo. Por otro lado, es importante tener, pues, obviamente la contabilidad de todo esto muy, muy, muy al detalle y entregar los reportes y tener los reportes muy a la mano para que puedan los inversionistas o los dueños de los activos, pues, poder tomar decisiones o el Chief Investment Officer tomar decisiones de inversión sobre los flujos de caja. Aquí hay casos muy, muy interesantes y es que, por ejemplo, con una de las familias, la parte más, digámoslo así, más fuerte que a nosotros en los Family Office se nos presentan no es solamente los cierres de año, sino el primer trimestre del año, por una sencilla razón, y es que dependiendo en los negocios, vamos a saber si vamos a tener recursos en los cuales nos toca a nosotros invertir. Y nos toca contar con esa liquidez, pero nosotros no podemos tomar esa liquidez sin saber en qué vamos a invertir, porque no todos los activos le van a servir de acuerdo a la asignación estratégica de los activos de cada una de las familias. Entonces, este es el momento que después de asambleas dicen, miren, vamos a repartir dividendos, este es el monto que les vamos a girar, pero nosotros ya tendríamos que tener todo un plan o una hoja de ruta en la cual tenemos que ir invirtiendo esos activos. El otro punto que es supremamente relevante es el tema de la planificación patrimonial, que realmente dónde voy a ubicar esos activos, en qué jurisdicciones, en qué países, bajo qué figura, digámoslo así, debería tenerla, si es una figura a través de una holding, si es una figura de una sociedad a través de un trust, etcétera, etcétera, y qué porcentaje debe ir ubicada en esa parte. Y la parte que es más relevante, sobre todo en Colombia y en Latinoamérica, es mucho el tema de gestión de propiedades. Eso, por lo menos nosotros no lo hacemos directamente, contratamos a una firma que sea experta en este tipo de cosas, pues porque realmente hay que tener mucho cuidado y estar muy pendiente en algunos activos que cuando las familias invierten directamente en ese tipo de cosas. Y un último punto que es en muchos family office, no tanto en Latinoamérica, pero en Europa hay una división que se llama lifestyle o estilo de vida. Y es que el family office muchas veces le programan las vacaciones, cuando el hijo se va a estudiar la maestría, entonces le ayuda a conseguir el departamento, la universidad, le ayuda con el carro, etcétera, etcétera. Entonces son esos servicios, digámoslo así, complementarios que puede ofrecer un family office. Ahora, ¿qué estructura de equipo después de navegar pues mucho tiempo, una estructura de equipo, digámoslo así, muy liviana que uno podría tener? Eso no implica que uno los deba tener todos contratados directamente,
pero sí hay un par o tres partes o tres, digámoslo así, roles importantes que sí deberían tenerlos, que es el Chief Investment Officer, que es el encargado de supervisar, seleccionar, supervisar y gestionar las inversiones. Los asesores fiscales o legales no es necesario que lo tengan incorporado entre el Family Office o el Multifamily Office por distintas razones, y es que uno encuentra tributaristas muy buenos o expertos tributarios que no necesariamente uno los va a utilizar todo el tiempo. Uno pues puede hacerles consultas, puede tenerlos, etcétera, etcétera, puede trabajar de la mano con ellos, pero no es importante pues tener un abogado local pues dentro del Family Office, primero porque pues puede valer muchísima plata, y lo otro es que yo creo que hay un valor agregado con firmas que ya hacen su trabajo y que las hacen muy bien en distintos puntos. La otra parte, que es un rol que es, pues yo les digo gestores de patrimonio, que es realmente el Chief Investment Officer, se dedica a las inversiones, pero el gestor de patrimonio se dedica a implementar todas las estrategias desde el punto de vista tributarias o legales o de otra índole a la familia, ya bien sea en distintas jurisdicciones o en la jurisdicción donde residan. Y el analista de inversión es una persona que dependiendo del tamaño del activo y dependiendo del tamaño del multifamily office o el family office, es importante tenerlo porque es el que está haciendo seguimiento día a día con las operaciones. En mi caso, por ejemplo, yo tengo dos analistas de inversión y ellos están divididos en renta fija, renta variable, y yo atiendo todo lo que es alternativos. Em, y lo que hacemos es que al tener estos analistas de inversión enfocados en su materia, pues son personas que están completamente y todo el tiempo pues atendiendo ese tipo y esos tipos de activos, lo que nos permite pues a nosotros tomar unas mejores decisiones de inversión en el momento que llegamos a necesitarlas o a ofrecérselas a los clientes. Igual, aquí hay que ser muy claro, uno trabaja mucho con bancos internacionales, que ellos nos proveen a nosotros con mucha información desde el punto de vista macroeconómico, ideas de inversión, etcétera, más lo que nosotros hacemos y producimos, pues para poder encadenar muy bien la estrategia de los clientes y de las familias. Y la última parte es la contabilidad, que es una persona que lleve, digámoslo así, todo el track record de los libros contables del Multifamily Office o del Single Family Office. Siguiente. ¿Cuál es el proceso de estructuración de un Family Office? Esto es interesante porque ahí yo creo que uno sí tiene que gastarle mucho tiempo a esto, porque eso tiene que ver mucho con la alineación de los intereses de la familia y de los miembros de la familia. Eh, Hay que determinar, pues, cuáles son las necesidades y cuáles son los objetivos de cada una de las familias sí, en su ámbito, digámoslo así, qué es lo que están pensando. Alinear intereses, si uno se pone a pensar, pues siempre está el yerno creativo, está el hijo que de pronto no le interesó tanto esto, pero sí le gusta recibir dividendos, está el que está metido en el negocio familiar, opera el negocio con la primera generación o la segunda generación, pero que se cree dueño de el patrimonio familiar. Entonces, todas estas cosas es importante ir aterrizándolas, irlas bajando y estructurando, digámoslo así, una misma visión como familia. Realmente, este proceso en esta parte que es la definición, ahí es cuando se falla mucho y no hay una alineación completa de intereses. Y ahí es cuando falta, digámoslo así, una gestión más adecuada, un consejero que les ayude a estructurar esa parte. Porque una vez que uno ya define esos intereses, no estamos hablando ahorita de activos, hay que estructurar de una forma adecuada toda la parte legal y tributaria, buscando eficiencias fiscales y buscando eficiencias tributarias en cada uno de pues, de las familias. Esto puede conllevar a crear fundaciones, puede llevar a crear trusts, corporaciones, holding, eh, cuentas segregadas, etcétera, 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 a nivel pues familiar. Entonces, si uno hace todas las definiciones, luego lleva la parte legal y estructural, dependiendo también los activos,
se desarrollan y se empiezan a desarrollar unas políticas de inversión en la cual dicen, mire, nosotros no vamos a invertir más del 10% en activos alternativos, y si ese 10% es en activos alternativos, vamos a invertir, no vamos a invertir en nada que tenga, no sé, les puedo decir, que sean venture capital, o que sea real estate en Europa, o que sea inversión directa en Colombia. O sea, esas cosas se pueden ir, digámoslo así, consensuando y delegando, de todo cambia, pero sí es importante tener por lo menos el desarrollo de esas políticas de inversión en la primera fase, porque con base en eso uno ya empieza a hacer la construcción del portafolio de los clientes. Si es mercado público de valores, qué tipo de mercado, cuánto me puedo ir en renta variable, cuánto me puedo ir en renta fija, qué tipo de activos en renta fija puedo tomar, que tengan grave calificación, no tengan grave calificación, qué sectores me gustan, me gustan sectores productivos, más no financieros. Y ahí empieza uno a hacer toda la modelación, digámoslo así, de esa estrategia y ese portafolio. Y ya después que uno hace la asignación de esos activos, sabe con qué bancos trabaja, cómo van a hacer las inversiones, se empieza a hacer es una revisión y monitoreo continuo en cada una de las estrategias de inversión que adopte la familia. Entonces, estos son como los pasos que uno debería ir acotando, porque ya después en la última parte lo que queda es los monitoreos y la revisión continua. Aquí hay un punto que creo que no está puesto en la presentación, pero dentro de una estructura de un modelo de un family office, dependiendo la cantidad de miembros de la familia, los que quieran estar involucrados, no quieran estar involucrados, nosotros siempre, o yo siempre he recomendado tener digámoslo así, una junta directiva que puede estar compuesta por 2 miembros, 3 miembros, que son los que finalmente y por lo general siempre es el patriarca, el abuelo, la persona que, digámoslo así, ha hecho la fortuna, y con 2 miembros, digámoslo así, que sean movibles o que se vayan rotando para que todo el mundo tenga oportunidad de ver cómo se desarrolla, pero debajo de esos 2 órganos debería existir uno que sea el comité de inversiones, que es el que realmente está seleccionando, que ese debe estar compuesto por el Chief Investment Officer y los analistas, y al mismo tiempo también con miembros de la familia, y al mismo tiempo el comité de riesgos, que es el comité de riesgos que salvaguarda, digámoslo así, de una forma u otra, y entiende los riesgos que asumen, aprobando o no, o desaprobando, digámoslo así, algunos instrumentos financieros o de inversión que puedan tener. Esos son como los 3 órganos normalmente que yo recomiendo tenerlo, más obviamente todo lo que es la parte legal y tributaria, pues que eso ya lo hemos abordado, que eso se puede ir tercerizando, trabajando con una oficina independiente al multifamily office. Siguiente. En temas de planificación financiera, uno debe hacer una inmersión completa sobre la situación financiera, como lo dije anteriormente, el análisis de inversiones que tienen, porque todos, me imagino, pues, si depende del tamaño, han tenido invertido o tienen sus recursos invertidos en algún sitio, en algún lugar, en distintos activos. Lo importante es entender, porque hay muchos de esos activos de pronto que bajo la nueva filosofía no encajan o no cuadren, pero entonces no es la idea de salir a vender eso de un momento para otro para recomodar el portafolio, porque de pronto lo que está ocurriendo es que no es el momento óptimo para hacerlo. Entonces uno tiene que entrar en el proceso de ver cuál es la mejor forma y qué tipo de activos va llevando a construir y cumpliendo los objetivos de la alineación estratégica del portafolio, definir unos objetivos y una filosofía de inversión, determinar el perfil de riesgo y el horizonte de tiempo, realizar una gestión o una mejor asignación de activos, y con base en eso, esto conlleva pues seleccionar jurisdicciones, instituciones, productos que pueda apoyar todo este tema de planeación financiera. Siguiente. En gestión patrimonial se tiene que revisar muy bien y se tiene que llevar a cabo temas
relevantes como los reportes financieros. Eso normalmente, por ejemplo, cuando uno tiene consolidaciones, pues va bajando toda la información y va llevando, digamos, el reporte financiero en que los objetivos, de acuerdo a la planeación que se hizo antes, se van cumpliendo. También es necesario revisar el flujo de caja de las inversiones, y esto es clave porque si uno toma un bono a 10 años de un banco y esos pagan intereses, no sé, del 8%, por decir algo, claro, dependiendo del monto que uno tenga invertido, esa rentabilidad o esos intereses se van a ir dejando en la cuenta, pero ¿qué se va a hacer con eso? ¿Se va a pagar qué o se va a invertir en qué o qué es lo que tiene que ir uno manejando dependiendo pues la liquidez que pueda tener la familia? El otro punto importante en todo el tema de gestión patrimonial es la administración con las relaciones con los proveedores financieros o terceros, que esto pueden ser abogados. Hace poco nos tocó, mentiras, hace como 2 años nos tocó la venta de una compañía, un porcentaje grande de la posición de una de las compañías. Nosotros ahí directamente supervisamos, digámoslo así, toda la operación, pero contratamos una banca de inversión que fue la que hizo, digámoslo así, la valoración de la compañía. Y con base en eso, pues nosotros éramos, dentro del Multifamily Office, éramos los, digámoslo así, los llamados a revisar efectivamente que esas valoraciones tuvieran, que estuvieran bien, que los proveedores entregaran o el banco de inversión nos entregara los reportes que es, aclararle dudas, comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, eso se va dando en el día a día en muchas situaciones. Que van presentando. Por ejemplo, los proveedores que son los que estructuran los vehículos de inversión afuera, pues son abogados normalmente y están puestos en otras jurisdicciones, entonces toca actas de juntas directivas, etcétera, etcétera, toca irlas pidiendo o revisando cuáles son los impuestos que se debieron pagar allá o si es fiscalmente neutral, por qué lo estamos llevando desde esta forma u otra forma, etcétera, etcétera. Todo el tema de lo que tiene que ver con, como ya lo mencioné antes, el tema de la planeación tributaria, y aquí hay un punto relevante y es la planeación sucesoral. ¿Qué pasa si el patriarca muere o el activo más importante muere? Eso, ¿cómo se va a distribuir? Hay situaciones que me han pasado. Hay situaciones en las cuales las familias, los tres hermanos dividieron la riqueza y cada uno se quedó, digámoslo así, en silos independientes, pero hay otros que mantuvieron, digámoslo así, esos activos pegados bajo una sola estructura. Entonces, eso es muy importante tenerlo em, acotado y conversado dentro de la posición de la familia. La otra cosa es la administración de pasivos. No porque uno tenga plata no significa que uno no pueda sacar un crédito. A veces puede ser interesante desde el punto de vista fiscal tomar algunos créditos o tomar algún crédito para unas posiciones, digámoslo así, determinadas. No es común, pero sí se lleve. Por ejemplo, hay una fórmula que es apalancar el portafolio en distintos casos. Entonces, ¿hasta cuánto yo me puedo ir a apalancar o como política de inversión o como política de familia? ¿Puedo apalancarme o no puedo apalancar el portafolio? Si lo puedo hacer, ¿en qué porcentaje puedo hacerlo? ¿Qué tasa estaría razonable apalancar el portafolio dependiendo del tema de inversión que pueda tener? La otra parte es la selección y supervisión de seguros, que en muchas familias, obviamente, si uno pues, puede buscar economías de escala muy interesantes. Por ejemplo, hay una estructura que se trabaja mucho con los clientes que no entiendo porque no todo el mundo o mucha gente lo conoce, que es el tema de las cautivas, que es uno asegurarse a uno mismo de algunos de sus riesgos o los riesgos familiares. O aquí viene un tema interesante y es también de los riesgos operativos de sus compañías. Puede hacerlo y uno lo puede hacer porque a veces son riesgos de muy baja probabilidad que ocurran, pero eso se puede diferir, digámoslo así, se le mete un gasto a la estructura y eso pues tributariamente pues puede ser interesante. Contabilidad y eficiencia fiscal, en algunos casos los protocolos o acuerdos entre las familias. Y el otro punto es planeación estratégica. Esto no es un tema que se elabore una sola vez, sino tiene que irse revisando en el futuro y conversando con las distintas familias. La siguiente.
Esto yo creo que ya lo hemos repetido, pero pues le vamos a dar una repasada. Pues lo mismo, seleccionar la mejor productos de acuerdo al asset allocation, eh, que cumpla con una estrategia eficiente, una gestión y administración de los activos, trabajar siempre con instituciones reconocidas, trabajar con personas que le aporten valor a la familia. Hay muchos eventos, por ejemplo, cuando yo trabajaba en un banco suizo, nosotros hacíamos muchos eventos donde llegábamos a las segundas o terceras generaciones a campos de verano en universidades en Estados Unidos, en Europa. Eso es aportarle valor. Se les da un cupo, por ejemplo, a cada una de las familias, entre ellos seleccionaban una persona. Entonces, hay cosas, y eso lo pueden hacer instituciones financieras fuertes, grandes, que tienen el acceso, digamos, a este tipo de cursos. Y tuvimos varios eventos en Boston, en Chicago, en Miami, en Francia, en París tuvimos varios, en Suiza. Y eso, pues desde mi punto de vista, y siempre cuando uno hablaba con los que participaban, pues les parecía interesantísimo porque los alineaba, digámoslo así, en sus órdenes de qué es lo que deberían hacer ellos, sobre todo en la parte cuando iban a seleccionar una carrera. Eh, entonces, mi recomendación siempre es trabajar con instituciones financieras a través de los Family Office, trabajar con instituciones financieras fuertes. En nuestro caso, por ejemplo, en Nexo, nosotros tenemos relaciones con bancos suizos y bancos americanos de primer orden. eh, y que son bancos que atienden muy bien a nuestros clientes. Tenemos unos acuerdos, por ejemplo, de mejores fees con nuestros clientes, bueno, programas, se invitan a programas de educación, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacemos en todo lo que tiene que ver también, no solamente en la parte cuantitativa, sino cualitativa en la gestión de inversiones. Siguiente. Em, Temas importantes, aquí hay que estructurar temas importantes como el gobierno familiar, buscar la mejor comunicación entre todos, eh, definir las políticas bajo las cuales la familia se va a mover o va a empezar a incorporar algunos temas. Eh, en muchos casos nosotros también facilitamos reuniones en estas mismas familias y es más, en los comités de inversiones o de riesgos que tenemos en los comités principales de asamblea que tenemos con las familias, pues se presta, digámoslo así, para tener, digámoslo así, esas conversaciones. No todos viven de pronto en el mismo país, pero sí se trata de hacer por lo menos una vez una reunión al año donde pues se hace un corte de cuentas y se cuenta qué está haciendo y qué va a pasar y cómo vemos el tema macro y cómo estamos posicionados nosotros de acuerdo a estas consideraciones que estamos viendo en el mundo. Y ahí se comparten muchas de las filosofías y uno encuentra muy enriquecedor es que empieza uno a tener puntos de contacto en común, sobre todo los mismos miembros de la familia. Y hay familias, no ha sido muy frecuente en mi caso, pero hay familias que quieren hacer temas de filantropía. Entonces también nosotros los guiamos y los ayudamos con algunos temas de filantropía, entendiendo que hay, por ejemplo, dicen, mire, es que a mí, y eso nos pasó, no es que a mí me gustaría como familia poder aportar temas de filantropía, pero en temas de educación. Entonces, claro, nosotros conocemos, o yo conozco varios fondos que se dedican a esta parte, no solamente el tema de regalar por dar plata, sino también para generar un impacto desde el punto de vista de educación en distintas regiones del país o en distintos sitios, o de pronto lo que se hace, hay unos fondos especializados en becar a algunos estudiantes de estrato 1 y 2 para hacer carreras técnicas. Entonces, eh, es alinearlos y ayudarles a llevar a ellos cómo sería la mejor forma de poder hacer un tema de filantropía en ese, en ese ámbito. Siguiente. Eh, Volvemos un poco sobre lo que ya habíamos conversado, pero ya esto es un poco más en detalle. Temas de supervisión de impuestos aquí en Colombia o en algunas jurisdicciones, pues temas de reformas tributarias, pues es casi
todos los años. Entonces toca mirar muy bien cuál es la forma más eficiente que uno podría trabajar, dependiendo pues con su estado actual fiscal. Eh, Reportes financieros consolidados, evaluación y supervisión de seguros, lo que les habíamos mencionado antes, el flujo de efectivo y gestión de fundaciones familiares, que eso es dependiendo en algunos casos, pues las familias tienen sus propias fundaciones desde el punto de vista de trust o como quieramos llamarles, para poder tener una forma eficiente del manejo de sus activos. Siguiente. Listo. Hasta ahí era la presentación. No sé si todavía tenemos algún tiempo, dudas, preguntas que puedan tener. Germán, muchas gracias. Muy claro, muy bien explicado todo. Yo tengo tres dudas que apunté aquí, que de pronto sea interesante pues compartir tu opinión con el público. La primera es, ¿por qué no nos hablas un poquito de la importancia de este Investment Policy Statement o de la política de inversión de las familias y de cómo un Family Office puede ayudar a diseñar, a estructurar y también, digamos, a ejecutar esta política de inversión? ¿Y cómo has Claro, visto Juan. eso en la práctica? ¿Cómo has visto, digamos, Mira, eso en la práctica y cómo mejora eso la situación de las financieras de las familias? mira, es interesante la pregunta porque la política de inversión debe estar muy alineado con los intereses de las familias. Es decir, si no hay una alineación de los miembros de la familia, o no hay, digámoslo así, una misma visión, es muy difícil alinear una política de inversión. Y te lo digo en un caso que nos pasó hace algún tiempo, y es que uno de los hermanos, él es una persona muy pila, le ha ido increíblemente bien, pero es una persona que está más por el lado del venture capital, del capital de riesgo. Los otros dos hermanos que han trabajado con la familia, ellos sí lo ven como un tema de inversión más en un porcentaje conservador a moderado. Entonces, si tú ves ya las dos visiones de los tres hermanos, ya diferían completamente todo. ¿Cómo se solucionó eso? Se le entregó, se dividió el capital, dos hermanos quedaron en uno, digámoslo así, en una estructura, el otro quedó independiente, le ha ido muy bien invirtiendo, ha perdido y ha invertido y ha sacado eh, muy buenas rentabilidades, pero los otros dos, ahí se estructuró un investment policy que es un portafolio, pues pues a grandes rasgos, más enfocado en renta fija, en alternativos que generen rendimientos periódicos. Ahorita hay bastantes en el mercado. eh, con su visión y la visión del investment policy, como resultado final era tener 3 puntos por encima de inflación en Estados Unidos, en dólar. Y todos los intereses se fueron alineando, digámoslo así, con base en esos mismos tipos de activos, buscando por lo menos que dé algo 3 puntos por encima de inflación y escogiendo los mejores activos para esa parte. Ahora, es difícil de implementar en la medida que no haya comunicación, pero desde mi punto de vista, es un algo fundamental, como una constitución. Eso sí debería existir y deberían tenerlo todas las familias. Yo me sorprendo a veces, hay familias que lo tienen, pero no lo siguen. Hay familias que no lo tienen, entonces uno encuentra inversiones en edificios en Cartagena, fábricas de otra cosa, participaciones minoritarias en otro tipo de compañías que no, pues que no es el core business de ellos, no los entienden, ¿sabes? Y el investment policy lo que hace es alinear mucho de esos intereses hacia dónde los va a llevar como visión de familia. Excelente. Y háblanos un poquito, Germán, de pronto como de la profundidad de lo que puede ser el mandato
que una familia le dé a su family office. Es decir, hay family offices que actúan como asesoras de la familia, hay otras que actúan como representantes, como mandatarias, como ordenantes, o que simplemente tienen, digamos, un mandato de revisión, digamos, de las cuentas bancarias. Eso, digamos, que también es algo que puede ir evolucionando a medida que la familia se va volviendo, pues, más, pues, digamos, más acostumbrada a tener la presencia de un family office, ¿cierto? Es decir, Sí. típicamente ve uno que en un principio la familia dice, no, asesóreme, pero yo tomo todas las decisiones. De pronto después dice, bueno, asesóreme y tenga acceso a las cuentas para mirar, o de pronto ya después tenga acceso a las cuentas para dar una orden, pero yo tengo que tener una firma conjunta, ¿cierto? Porque nos hablas un poquito como de de esos diferentes tipos de mandato que típicamente se le dan a las oficinas de familia. Mira, normalmente un family office, lo primero que todo debe darle, generarle valor a la familia. O sea, para llevar las cuentas per se, pues es mejor que contraten un contador. Ahora, para darle una visión más estratégica, el family office tiene todo el sentido del mundo. Ahora, ¿cómo yo ejecuto eso, digamos así, entre los family office? Eso viene en un tema de conocimiento de relación mutua. Esto no puede ser que yo piense una cosa y estoy llevando en la contravía o la contraria a la familia. Em, Ahí tiene que ir muy alineado, pues vuelvo y lo digo, a los intereses y que eso se elabore es como cuando uno está saliendo con alguien, primero se conoce, van viendo y eso va, digamos así, rompiendo o consolidando más ese tipo de relaciones. Em, Hay situaciones, al principio muchas de las familias con las que yo trabajo me decían, mira, ayúdame revisando o asesorándome en una figura que se llama External Asset Management, que era yo revisaba el portafolio de ellos, yo tenía claro cuál era su perfil de riesgo y les decía, mira, de lo que tú me estás mostrando, ese tipo de activo no te conviene porque estás asumiendo un riesgo que es de esta categoría, tu perfil de riesgo es conservador o tu perfil de riesgo es más moderado. Por ejemplo, tienes unos activos, en mi caso, tienes unos activos que no te están dando el desempeño que debería tener. Habla con tu banco. Es cuando uno, más o menos para efectos prácticos, como si tú contrataras un abogado y que le dices, dame un concepto sobre eso. Entonces, muchas de las familias con las que yo empecé trabajábamos bajo esa misma dinámica. Y ya poco a poco esas relaciones se fueron, digámoslo así, consolidando. Y ya con todas las familias, yo tengo, por ejemplo, en los comités, yo tengo en el comité de arriba, tengo voz, más no voto, porque el voto sí lo tienen los tres miembros de la familia. No porque yo no haya, no porque ellos me lo hayan impedido, sino que yo prefiero que ellos, desde mi punto de vista, se hagan responsables también de las decisiones y que sean decisiones informadas y supervisadas. Eh, en otro sentido también, eh, muchas de las operaciones o todas las operaciones que nosotros llevamos a cabo debe ir con la firma de uno de los miembros de la familia, así sea, vamos a comprar, no sé, Teslas o dólar o euro o lo que sea y mandamos las órdenes a los bancos, el cliente aprueba, digámoslo así, la operación. eh, pero todo eso es un proceso, Juan. Todo es un proceso. Lo más importante es en qué parte, en qué rubro el family office o el multifamily office me va a generar mi valor. Hay un punto aquí clave. Por ejemplo, no todas las familias tienen acceso a todo el abanico de posibilidades de fondos de inversión que existen en el mundo. Ni siquiera los mismos multifamily office. Siempre sacan algo, hay algo nuevo, pero es mucho más factible que a nosotros nos lleguen mucha más información sobre eso. Nosotros estamos metidos en el mercado, mientras el cliente está dirigiendo de pronto su compañía, nosotros estamos dirigiendo la compañía de él, que es sus activos. Y entonces ahí tenemos mucha más información sobre lo que está pasando. Tenemos acceso a muchas conferencias, seminarios, charlas, etcétera, etcétera, que eso de otra forma los clientes no lo podrían tener y compartimos, digámoslo así, nuestras apreciaciones con ellos. El tema es, vuelvo a tu pregunta, el tema es la ejecución. En la ejecución se puede trabajar como el cliente quiere. Nosotros podemos recomendarle distintas formas de trabajar. Eh,
en ese sentido, pero lo más importante es que el cliente se sienta cómodo y dos, que el family office le genere valor al cliente. Sí, me gusta mucho esa expresión que usas que de darle valor a la familia. Yo creo que eso es clave para entender como el rol de una oficina de familia, de un multifamily, pues de una oficina de familia bajo cualquiera de sus modalidades. Recuerdo alguna vez alguien en alguna charla dijo que uno podía entender una oficina de familia haciendo un símil, digamos, a lo que era un internista, ¿cierto? Que la familia podía, digamos, bajo este símil, la familia sería el paciente, el family office sería el internista y el family office, pues lo que va a hacer es va a, digamos, a tener contacto con los especialistas, entender el problema del paciente, discutir cuál puede ser la mejor solución y después coordinar con los diferentes especialistas y asegurar su ejecución, ¿cierto? Ujú, Y eso, digamos que de cierta forma, pues le genera mucho valor a las familias porque le quita de encima tener que decir, bueno, entonces, ¿cuál es el abogado que sabe de esto? ¿Cuál es el contador que sabe de esto? ¿Quién es el abogado en Estados Unidos? ¿Quién es digamos que, sobre todo cuando las familias empiezan a tener, digamos, intereses en muchas jurisdicciones, con muchas leyes aplicables, con muchas contingencias, donde hay que entender, digamos, como todo el funcionamiento global del tema. Pues si uno tiene una oficina de familia que sepa, digamos, entender el problema, eh, coordinar los especialistas y digamos que la familia lo único que tenga que hacer es tomar las decisiones, o sea, entender su situación y tomar las decisiones, pues eso, digamos, genera mucho valor a las familias. claro, Pues es tiempo y es tiempo. es minimizar, digamos, las posibilidades de error, ¿cierto? Porque también, Sí, y también, digamos, que yo creo que es muy importante de un family office actuar, digamos, como un filtro, actuar como un filtro en el sentido de que a las familias pues todo el mundo les está ofreciendo todo en todos los momentos, ¿cierto? Entonces, mire, es que se tiene que meter a este producto, tiene que invertir acá, ¿cómo va a dejar pasar esta oportunidad? Entonces, digamos que en ese sentido, creo que tener un family office que entienda, digamos, la filosofía de inversión de la familia, que pueda, digamos, construir con la familia un investment policy statement que que pueda ayudar a ejecutar ese investment policy statement y que le permita a la familia, pues por lo menos que se puedan dedicar a lo que quieren hacer, ¿cierto? Porque no, sí. que hay veces las familias se vuelven tan numerosas, con tantas obligaciones en tantas partes, que el tiempo, digamos, pues no da simplemente, y ahí es donde entra, digamos, una oficina de familia, como tú dices, pues a generar valor. Me Sí, parece bien de acuerdo. interesante pues, ese símil. Sí, este símil es exacto. O sea, en las oficinas de familia nosotros lo que hacemos es lo que les comentaba, o sea, fuimos a vender la posición de una compañía que ya no era estratégica, además nos ofrecieron pues a la familia le ofrecieron una salida interesante por la participación. Nosotros ya veníamos viendo que, pues, que no era como nuestro core business, no era el core business de la familia. Nos ofrecieron, pero pues dentro de las decisiones que se tomaron era contratar una banca de inversión independiente que valorara. Entonces yo estuve a cargo, digámoslo con de esa contratación, supervisando, alineando todos los intereses de la familia, pues para eso. En algunos casos yo asisto a las juntas directivas de lo que tiene que ver con temas del family office. Hay juntas directivas que los miembros de la familia, por alguna razón, pues que tienen sus razones, quieren que seguir participando en esas juntas directivas, entonces eso no hay problema, pero por lo general siempre nosotros los estamos acompañando. Bueno, excelente. No sé si hay alguna pregunta del público. Simplemente pueden abrir sus micrófonos y hacerla, o si prefieren hacerla por el chat. No sé si en el chat miremos. No, en el chat parece que no hay preguntas. Em, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta.
Igual esta memoria las van a grabar y si tienen de pronto alguna pregunta, pues me la pueden hacer Sí. o a través del equipo de Forbes Mazars. Me la pueden direccionar y yo con muchísimo gusto me aseguraré que esta semana la responda a todas. Bueno, no, pues Germán, muchísimas ¿Vale? gracias. Muchas gracias pues por el espacio, por la charla. Creo que estuvo muy interesante y seguramente habrá preguntas, entonces te las haremos llegar y bueno, estaremos pues muy pendiente de la respuesta de ellas porque pues yo creo que es algo que cualquiera que tenga una pregunta pues puede tocar temas que a los demás le interesen, entonces les haremos llegar también las respuestas a todos en los correos que hicieron las inscripciones. Bueno, Listo. muchas Muchas gracias a todos gracias. por Muchas gracias por la por el invitación. acompañamiento y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Chao. Feliz tarde, chao.